Ay, Dios mío, la noticia que nos ha caído encima. El amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se rompió. Sí, lo sé, a muchos nos ha dolido en el alma, ¿verdad? Pensábamos que eran la pareja perfecta, la que iba a durar para siempre. Pero parece que no todo es tan bonito como lo pintan las redes. Ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿cuál ha sido la razón oculta de su separación? Porque seamos sinceros, no nos creemos nada de las tonterías que dicen de diferencias irreconciliables o necesidad de espacio. Eso es para salir del paso. Yo creo que aquí hay más miga, mucho más salseo detrás. A ver, para ser honestos, ellos siempre han sido muy celosos de su vida privada, ¿no? Y eso, aunque lo entiendo, a veces hace que las especulaciones vuelen todavía más. ¿Qué se esconde detrás de esas sonrisas perfectas en las alfombras rojas? Muchos dicen que la presión mediática, las cámaras siempre encima, les ha podido pasar factura. Y es verdad, imaginaos vivir así. Pero yo sospecho que hay algo más personal. Algo que no ha salido a la luz. A lo mejor han descubierto cosas el uno del otro que no les han gustado. O quizás las exigencias de sus carreras, que son súper exitosas ambos, les han llevado por caminos diferentes. Pensemos en Kerem, siempre viajando con proyectos en el extranjero. Y Hande igual, con contratos y compromisos. Es difícil mantener una relación tan intensa con tantas idas y venidas. Pero, ¿es solo eso? No sé, no me cuadra del todo. Lo que yo creo que está pasando es que ha habido una especie de desencuentro. Un momento en el que se dieron cuenta de que por mucho que se quisieran, no podían seguir juntos. A lo mejor han intentado arreglarlo, quién sabe cuántas veces habrán hablado, habrán discutido. Pero al final, el resultado es este. Y duele mucho verlos separados. Recuerdo cuando anunciaron su relación, qué revuelo se armó. La gente estaba encantada. Y ver ahora que no ha funcionado, pues te deja un poco chafado, ¿no? Uno se ilusiona con estas historias de amor. Y ojo, que no descarto nada. A lo mejor esto es solo un bache, una pausa para reflexionar. Pero la forma en que se ha comunicado, tan fría, tan distante, me da a pensar que es algo más definitivo. Pero claro, esto es solo lo que yo pienso, ¿eh? Lo que veo, lo que leo, lo que se comenta en la calle. Porque la verdad solo la tienen ellos dos. Y hasta que no la digan, o hasta que no salga alguna exclusiva jugosa, pues nos tocará seguir especulando. Y hablando de especulaciones, ¿os acordáis de aquel rumor que circuló hace unos meses sobre una posible infidelidad? Uf. En su momento lo negaron todo, pero ahora, con la separación, ¿quién sabe? A lo mejor ahí está la clave. A lo mejor esa historia, si es que tuvo algo de verdad, ha sido el principio del fin. O quizás, y esto es algo que se me ocurre ahora mismo, a lo mejor uno de los dos ha conocido a otra persona. Toma ya. Con lo guapos que son, lo famosos que son, es normal que les lluevan los pretendientes. Y a lo mejor, sin querer queriendo, han abierto la puerta a algo nuevo y eso ha hecho que la relación con el otro ya no encaje. Lo que está claro es que ha sido una ruptura que ha pillado a muchos por sorpresa. Y el silencio que rodea las verdaderas razones solo alimenta más el misterio. Nos dejan con la intriga, con ganas de saber qué ha pasado realmente. Yo estoy deseando ver si salen más detalles, si alguien se decide a hablar con la verdad. Porque esto de estar en la sombra, inventando cosas, tampoco es lo ideal. Pero bueno, hasta que eso pase, aquí seguiremos, analizando cada detalle, cada movimiento en sus redes sociales, buscando alguna pista. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la razón oculta es la presión mediática, una infidelidad, o simplemente que sus caminos se han separado?